Isaías capítulo 40, verso 29, dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a leer otra vez este verso de 31, todos juntos. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga en este primer mensaje. Padre Santo, gracias, te damos muchas gracias, Padre, por darnos la bendición de estar aquí en este día, primer domingo, teniendo este primer mensaje, Señor. Gracias, pedimos la ayuda y la asistencia, intervención divina de tu Espíritu, nos auxilie en todo momento y tu palabra pueda llegar y ser de bendición como ya lo ha sido en la escuela dominical. Señor, así una vez más, Señor, que seamos bendecidos, ayudados y edificados en tu palabra. Gracias por todo, pido tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Amén, hermanos. Pues antes que todo, quiero darle gracias a Dios una vez más porque nos permite llegar a este año, este domingo. Les decía, creo que fue el miércoles, ¿verdad? Habíamos unos, creo, posiblemente entre 15 y 20 personas, todos los que habíamos aquí, para el último miércoles del año 2020. Y cuando me iba a pasar, volteé al edificio, casi vacío completamente, y dije: wow, es una tristeza que no nos podamos congregar. Y después, enseguida llegó hermano Cristian con las hojas de todos los que estaban viendo el servicio, y dije: bueno, qué bendición por todos los que pueden estar viendo el servicio en línea y pueden recibir bendición y ser edificados también. Y bueno, estamos pasando por esto y sigamos orando que Dios cumpla su propósito. Si esto no ha parado, es porque Dios todavía no ha cumplido su propósito y su plan del todo, el cual Él tiene. Él está por encima de todo, hermano, por encima de los gobiernos, por encima de los sistemas de salud, de la Organización Mundial de Salud, por encima de la ciencia humana. Él está por encima de todo. Él tiene control de todo. Él sabe cuándo se va a parar todo esto, ¿verdad? Un hermano me recordó aquella parte de la Biblia cuando una plaga vino a la tierra y Dios dijo: ¡basta ya! Y se acabó. Ya, con eso, se acabó. Se acabó. Es cuestión que Dios diga: ¡basta ya! Pero si no ha dicho, es porque, pues como a veces al cliente lo que pida, ¿no? Todavía necesitamos que estas cosas esté así. Ya hemos visto que el mundo, el mundo, hermanos, no, como dijo el hermano Enoch, ¿verdad? De esta persona que rentó una carpa cerrada y tuvo mucha gente. Y el gobierno no dijo nada, la autoridad no dijo nada, la policía no dijo nada, ¿verdad? Y ahí fueron y se embriagaron y bailaron, y cuál sana distancia, cuál protocolo de sanidad. La policía nunca fue. ¿Cuántos infectados hubo? Bueno, tremendo esa situación, ¿no?
el espíritu que se está gestando, engendrando de rebeldía y de blasfemia contra Dios. Porque cuando sea la gran tribulación y vengan las plagas, dice que ellos en vez de arrepentirse, blasfemarán y no se arrepentirán. Y no se arrepintieron de sus obras, ni de sus homicidios, ni de sus borracheras, ni de sus idolatrías, ni de sus... No se arrepintieron y blasfemaron contra el Dios del cielo. Fíjese nomás, es lo que se está gestando. Eso a mí me indica pues solamente todo el mundo está preparándose para algo. Para algo. Nosotros como cristianos debemos estar pensando más y más de que en cualquier momento Cristo viene por nosotros. Pudiera ser en este año 2021, ¿verdad? Ok. Recuerde que la generación, la última generación, cada vez quedan menos. Cada vez quedan menos. Y Cristo dijo, no pasará esa generación, ¿verdad? La generación de 1948, de la nación de Israel, cada vez queda menos. Entonces, bueno, y no pasará. Pero, mientras tanto, el plan de Dios es que sigamos en esta tierra luchando, batallando, trabajando, haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que podamos hacer en este mundo, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos ser reforzados, reanimados, realentados con nuevas fuerzas. Eso es lo que Dios quiere darnos en este año. Ante los desalientos de la vida, Dios quiere darnos nuevas fuerzas. Ante los desánimos de la vida, Dios quiere darnos nuevas fuerzas. Ante las circunstancias de la vida, Dios quiere darnos nuevas fuerzas. En sí, necesitamos nuevas fuerzas. Yo no sé usted, pero yo necesito nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? ¿Cuántos ahí en casa necesitan nuevas fuerzas? Vimos hace un momento la batalla, la lucha, el testimonio de nuestro hermano Amador. Un año de lucha, de batalla, de guerra física y moral y espiritual, porque es una guerra. Es como cuando Dios permitió al diablo tocar la vida de Job, ¿verdad? Y el diablo dijo, mira, tócale a ver si no blasfema. Es una lucha espiritual. Y cuando alguien está así, en una situación como mi hermano Amador, qué bendición. Hubo sufrimientos, hubo dolor, hubo angustia, hubo tiempos difíciles. Sin embargo, él lo dijo, fue cuando más vio el poder de Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Y no renegar. No renegar. Simple y sencillamente decir, Dios, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. O nuestros hermanos Rivera también, que pasaron por un tiempo tan difícil. Un día de estos me dijo nuestra hermana Tere, pastor, yo soy una persona que ha resucitado de entre los muertos prácticamente. Yo estaba muerta prácticamente ya, pastor. Y estoy viva por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente? Hoy en día, en este momento, mi hermano Sánchez, Alejandro Sánchez, estos días han sido, semanas han sido difíciles para él. No dejemos de estar orando por él, hermanos. Todo tiempo y en todo momento. Es una batalla, es una lucha. Solo Dios lo puede ayudar. Necesitamos nuevas fuerzas. En primer lugar, ¿por qué necesitamos nuevas fuerzas, hermanos?
¿O cuándo necesitamos nuevas fuerzas? Necesitamos nuevas fuerzas cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados. Porque no crea, ¿verdad? Nos cansamos. A veces circunstancias de la vida nos cansan. La misma vida va avanzando en cada uno de nosotros y nos cansamos. Antes éramos más ligeritos, antes éramos más activos, antes éramos más movidos. Nuestro mismo caminar nos va marcando. Allí en el ejército no hay que perder el paso, hermano Flaviano, ¿verdad? Pero sin duda hace 20 años, 30 años, ¿cuándo empezaste? Hace 27 años, estabas joven, estabas ágil, brincabas los obstáculos. Ahora dice, bueno, no es lo mismo 27 años después. Se pierden las fuerzas, se pierde el vigor, o se va perdiendo poco a poco, se pierde la habilidad, la agilidad, y nos cansamos. Nos cansamos. Y cuando estamos cansados necesitamos nuevas fuerzas. Pero no las fuerzas solamente físicas, hermanos. Estamos hablando de las fuerzas espirituales, de las fuerzas del cielo, de las fuerzas divinas. Estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de la gracia maravillosa de Dios, que nos viene para fortalecer, para renovar, de tal manera que podamos alcanzar. Es como a Caleb cuando le dice a Josué, dame ese monte, dame ese monte. Tú sabes que Dios a ti y a mí nos concedió el privilegio de entrar a esta tierra prometida. Dame ese monte. Hace 40 años, cuando fuimos a reconocer la tierra y regresamos dando noticias de cómo es esta tierra y cómo nuestro Dios nos la daría. Hoy tengo ya 85 años y tengo la misma fuerza, el mismo vigor. Pero no era la fuerza física lo que lo alentaba, era la fuerza de Dios, hermanos. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. No es tanto la fuerza física, es la fuerza espiritual, es la fuerza de Dios en nuestra vida, hermanos. Para seguir, para continuar, para conquistar como Caleb. Un monte más. Ese monte que nos está esperando. Con nuevas fuerzas, con fuerzas renovadas, con fuerzas de lo alto, con fuerzas de Dios sobre nosotros. Renovándonos, dándonos vigor. Es como cuando Moisés murió. Y los últimos versículos de Deuteronomio dan un resumen de su vida. Y una de las cosas que dice, nunca perdió él. A ver. Nunca perdió él vigor. ¿De qué está hablando? Un hombre de 120 años nunca perdió el vigor. ¿De qué está hablando? Está hablando que no eran sus fuerzas de él. ¿Qué fuerzas puede tener un hombre de 120 años, hermanos? Está hablando de las fuerzas que da Dios, de la fortaleza que da Dios, de las nuevas fuerzas que necesitamos y se necesitaban, y Moisés necesitó, y Josué necesitó, y Caleb necesitó, y tú y yo también necesitamos. Isaías necesitó, Elías necesitó, y también nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque vamos en esta vida y nos cansamos. Por eso necesitamos nuevas fuerzas. En Isaías 40:29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. ¡Qué versículo!
Tenemos que aprender de memoria este versículo. Dígalo, léalo conmigo, todos juntos. Dice, Él da esfuerzo ¿a quién? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te das cuenta? ¿De quién está hablando? De que Él da esfuerzo. ¿Quién da ese esfuerzo? Dios da esfuerzo, hermanos. Al cansado. ¿Estás cansado? Tú necesitas nuevas fuerzas. Ven a Dios. Él da esfuerzo al cansado. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Nuevas fuerzas. Necesitamos nuevas fuerzas cuando estamos cansados. Necesitamos, número 2, nuevas fuerzas cuando estamos enfermos. A ver, nuestros cuerpos se van desgastando, las enfermedades pueden llegar cuando menos pensamos. Cuando estamos enfermos, estamos débiles, necesitamos nuevas fuerzas. Eso es lo que Dios ha dado a muchos hermanos. Allí en su lecho, allí en su cama, allí en la agonía de la enfermedad, resultado de la enfermedad, allí en el dolor, la angustia provocada por el dolor, la aflicción de la carne. Se necesitan nuevas fuerzas. Fuerzas que te levanten, que te den vigor, que te den ánimo para salir adelante. Salmo 31:10 dice la palabra de Dios. Salmo 31:10 nos dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis, ¿qué dice? Mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han, ¿qué dice? Consumido. La enfermedad nos atrapa, pero cuando estemos allí, en esa condición débil, enfermos, con salud quebrantada, clamemos a Dios pidiendo nuevas fuerzas. Dame nuevas fuerzas, Señor. Nuevas fuerzas para levantarme de esta cama. Nuevas fuerzas, Señor, para poder salir adelante. Nuevas fuerzas, Señor, para estar bien. Dame nuevas fuerzas, Señor. Algunos posiblemente tengan nuevas fuerzas para aguantar una operación. Yo recuerdo a mi hermano Amador, ¿se acuerdan? En el año pasado, operación tras operación, tras operación, tras operación. Y nosotros, hermanos, pues, ¿qué están haciendo esos doctores? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible que no hagan una buena operación? ¿Cómo? Y me tocó ir con él allí cuando fue la doctora y la especialista, y tuvimos que salir fuera. Él se quedó con ella hablando. Y nosotros salimos por un momento. Le explicó todas las cosas y le dijo que lo volvió a operar, que tenía que volverlo a operar. Creo que el hermano Amador lo único que le dijo: pero ahora sí, hágalo bien. Hágalo bien. Y oramos nosotros que él fuera fortalecido con nuevas fuerzas para poder aguantar una siguiente cirugía. Nuevas fuerzas cuando estamos enfermos. Necesitamos nuevas fuerzas cuando estamos desanimados. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 6, Primero de Reyes 19, versículo del 1 al 6, y vamos a ver más versículos allí. Leemos la palabra. Pónganme atención, hermanos. Elías acaba de tener una gran victoria. Ha vencido a los profetas de Baal y a los profetas de hasta Ored. Ha tenido una gran victoria en el monte Carmelo. Y hermanos, el pueblo
termina diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Dios respondió con fuego, hermanos, sobre el holocausto que preparó Elías. Y el pueblo termina diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Una gran victoria. Y Elías termina diciéndole a Acab: vete porque viene la lluvia. No había llovido por 3 años, hermano. Y cualquiera puede decir: pues estás loco, porque pues, ¿cuál? Si está el sol. Vete porque no vas a alcanzar a llegar, porque la tormenta viene. Cuando llega a su casa Acab y le cuenta a su esposa Jezabel lo que había pasado en el monte Carmelo, dice: Acab dio a Jezabel, versículo 1, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, los falsos profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, una mujer idólatra, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba, ¿qué, hermanos? Morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis hermanos. ¿Cómo es? Hermanos, acaba de tener una gran victoria y ahora se va asustado y va huyendo por lo que dijo una mujer. Como que, hermanos, se enfrentó a cientos de profetas falsos y ahora tiene miedo de lo que dijo una mujer. Tuvo una gran victoria sobre cientos de profetas falsos y ahora nomás por el dicho de una mujer está desanimado. Me quiero morir, basta ya, quítame la vida, Jehová. Como que hay un tremendo contraste entre el Elías del capítulo 18 al Elías del capítulo 19, ¿verdad? Pero el desánimo viene, aun cuando tengamos grandes victorias, el desánimo puede venir. Eso lo vimos el día miércoles también. Y vamos a hablar del desánimo este miércoles. 10 cosas por las cuales no me voy a desanimar. Cuando estamos así desanimados, necesitamos nuevas fuerzas. En el versículo 5 dice: y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Ay, bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 10, está hablando con el Señor. Vamos, no hay tiempo de leer todo el pasaje, usted lo puede leer. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sigue desanimado, sigue desalentado. Del versículo 11 en adelante, Dios le muestra su poder a Elías. Se muestra de diferentes formas, diferentes maneras. En el versículo 12 dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, dice, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que dice: vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces, Elías? Pues ay, estoy todo desanimado, Dios. Mejor quiero morirme. Quítame la vida ya. Me buscan para matarme. Mejor tú mátame. Acaba de vencer a cientos de profetas falsos.
Ahora por el dicho de una mujer está desanimado. Dios le dice, Elías le dice en el versículo 14, ¿verdad? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le dijo Dios? Ay, pobrecito de ti. No, no le dijo eso. Le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, vuélvete por el desierto de Damasco. Tengo muchas cosas que todavía quiero que hagas. Largo camino te espera. Y lo más importante que Dios quería que Elías supiera, en el versículo 18, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Déjate de pensar que tú estás solo. En Israel yo todavía tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni tampoco lo han besado con sus bocas. Deja de estar ahí llorando como un niño chillón que le han robado su pelota. Regrésate, vete por el camino. Vas a ungir a este como rey. Vas a llamar a Eliseo para que sea tu sustituto. Vas a hacer esto, vas a hacer esto. Largo camino te queda, Elías. Y Dios le dio nuevas fuerzas. Necesitamos nuevas fuerzas cuando estamos desanimados. También necesitamos nuevas fuerzas cuando estamos atribulados. En 1 de Samuel capítulo 30 versículo 4 leemos, 1 de Samuel capítulo 30 versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron, dígame qué cosa, las fuerzas para llorar. ¿Por qué estaban llorando? Vamos a ver versículo 1, 2 y 3, por favor. Nos dice, versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y a Siclá y habían asolado a Siclab, dice, y le habían prendido fuego. Era donde estaba la familia de las familias de David y los hombres de las familias de los hombres de David. Nos dice el versículo número 2, dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Versículo número 3, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Eso es lo que pasó. Ellos andaban allá en una tarea, en una labor, dejaron a sus familias en Siclab, protegidas, guardadas, pero vinieron estos merodeadores y se las llevaron, prendieron lo que había allí, las chozas, las cabañas, las tiendas, se llevaron cautivos a todos los hijos, las hijas, las mujeres, las esposas. Cuando ellos volvieron y vieron el desastre, versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloramos cuando estamos atribulados. Necesitamos nuevas fuerzas cuando estamos atribulados. Cuando pasamos por tragedia, cuando pasamos por pérdida, cuando pasamos por separación. No es del todo malo llorar, pero hay dos diferentes clases de lloro. Lloro con esperanza y lloro sin esperanza.
Es diferente. Cuando un ser querido muere sin Cristo, muere sin esperanza. Y hay que llorar. Sin esperanza, no hay esperanza. Pero cuando un ser querido muere con esperanza, hay que llorar. Pero como dice Pablo, no debemos de entristecernos tanto, llorar tanto como los gentiles que no tienen esperanza. Hoy en día mucha gente está muriendo hoy en día. Mucha gente está perdiendo la vida hoy en día. No todos tienen esperanza. No todos mueren con esperanza. No todos mueren con Cristo en sus corazones. Pero gloria a Dios con aquellos que parten de esta tierra sabiendo a dónde van, sabiendo que Cristo es su Salvador. Anoche estuve en un funeral, el hermano Jesús Marrufo, uno de nuestros predicadores aquí en Mexicali, en el Valle. Él vino hace muchos años cuando estábamos allá en el otro templo. Él venía cada 2 o 3 meses, predicaba alguna ocasión, durante muchos años, varias veces. Maestro, fue nuestro maestro en el instituto bíblico de mi esposa, de mí, hermano Jesús Marrufo. Ayer conocimos un poquito de su historia, de cómo se convirtió, cómo se entregó al Señor. No fue fácil, porque él tenía el hábito de la bebida, del alcohol, de la cerveza. No fue fácil. Llegó el día en que en una mano tenía una botella de cerveza y en otra mano tenía la Biblia. Literalmente así. Y una lucha interna para decidir qué voy a hacer. Seguir con mi bebida o agarrar en serio las cosas de Dios. Literalmente muchos le vieron así. En una ocasión él estaba predicando y se convirtió en un predicador duro, fuerte, rígido, por el celo que tenía por la palabra de Dios. Y hubo una hermana que le vio ese día, cuando él traía la botella de cerveza y la Biblia. Pero ¿por qué nos predicas así, hermano? Si tú traías la botella de cerveza y la Biblia en la otra mano. Sí, hermana. Pero yo me decidí por la Biblia. Eso fue antes. Ahora yo estoy convertido al Señor. 40 años predicando, sirviendo al Señor. 40 años. Todos sus amigos de parranda, todos, ninguno llegó a los 50 años. Todos están muertos. A los 30, a los 40. El hermano sirvió al Señor 40 años. Tenía más de 20 cuando se convirtió al Señor. 24, 25. Hace 3 días partió a la presencia del Señor. Anoche estábamos velando su cuerpo, recordando lo que Él hizo en su vida, dando testimonio a su familia del gran milagro que Dios había hecho en ese hombre, para que su familia se convierta al Señor. Murió orando por sus hijas, murió orando por sus familias, para que se convirtieran al Señor. Allí estaban anoche.
Pasamos por tribulación, estamos atribulados, lloramos hasta que nos faltan las fuerzas. David con todos sus hombres están llorando, desalentados, sus esposas, sus hijos, sus hijas. Parecía que todo estaba perdido. En el versículo 5 y 6 dice la palabra: las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mira lo que dice, léalo conmigo todo. Dice: mas David se fortaleció en Jehová. ¿Qué dice? Esas son nuevas fuerzas. David tuvo nuevas fuerzas. De allí se levantó. De allí fue a perseguir a los que habían hecho tanto daño y se llevaron cautivos a todas sus familias. Y de allí los rescató y tuvo una gran victoria con nuevas fuerzas. En 2 Corintios 1:18 Pablo dice, 2 Corintios 1:8, perdón, 2 Corintios 1:8, el apóstol Pablo dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues aún fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras, ¿qué cosa? Fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuando llega ese momento en que ya no tenemos fuerzas, que somos abrumados más allá de nuestras fuerzas, donde parece que es difícil que podamos salir adelante, es allí cuando podemos clamar y decirle a Dios: Dios, dame nuevas fuerzas. Necesito nuevas fuerzas. Yo no sé usted, pero este año 2021 yo necesito nuevas fuerzas. ¿Cuántos ahí en casa necesitan nuevas fuerzas? ¿Cuántos aquí en esta mañana necesitamos nuevas fuerzas? No sabemos, no pensábamos que el año 2020 iba a ser así tan difícil, tan complicado. No lo pensábamos, pero lo fue. Tanto daño, tanto peligro, tanta enfermedad, tanta muerte. Gloria a Dios que fuimos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora estamos en este nuevo año 2021. Oh, hermanos, que venga, no sabemos lo que venga. No se ve un buen panorama cercano, pero no importa, podemos tener nuevas fuerzas, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, hermanos. Yo necesito nuevas fuerzas. Todos necesitamos nuevas fuerzas. Pidámosle a Dios que nos dé nuevas fuerzas. Fuerzas como la de los águilas. Fuerzas como las del búfalo. ¿Cuál es este salmo? Salmo 92:10. Vamos a ver ahí, Salmo 92:10. Si terminamos con este versículo, vamos a ver. Nota, hermano. Léalo conmigo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Necesitamos nuevas fuerzas, amén. Dios nos las puede dar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque podemos estar aquí en esta mañana y ser bendecidos a través de tu palabra, Señor. Aquí estamos comenzando este año 2021, donde necesitamos nuevas fuerzas para seguir, para continuar, para pelear la buena batalla de la fe. Oh, Señor, ayúdanos.
Ayúdanos con nuevas fuerzas. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada en esta mañana. Allí en casa, aquí en este lugar donde estamos, ¿cuánto podría decir, pastor? Yo también necesito nuevas fuerzas. ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas diciendo, Señor, dame nuevas fuerzas? Dame nuevas fuerzas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque tú levantas al caído. Tú sanas al enfermo. Tú animas y alientas al desanimado. Gracias, Dios, que nos puedes dar nuevas fuerzas. Ayúdanos para poder enfrentar todo lo que venga en este año 2021 con nuevas fuerzas, fuerzas del cielo, fuerzas del Espíritu Santo, fuerzas como de búfalo con aceite fresco de tu Espíritu. Derrama sobre tu pueblo nuevas fuerzas, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por hablarnos. Mi amigo, mi amiga, si usted no tiene a Cristo, yo le invito, ríndase a Cristo, entréguele su vida a Cristo. Ponga su fe y su confianza en Cristo. Cristo le puede salvar. Usted no tiene la seguridad 100% que su alma va a ir al cielo cuando usted muera. Ríndase a Cristo. Dele su corazón a Cristo, dele su alma a Cristo. Dígale, Cristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, sálvame, perdóname, dame la vida eterna. Pongo mi fe y mi confianza en ti, Cristo, para la salvación de mi alma. Si usted lo hace, mi amigo, mi amiga, con fe, usted tendrá esa salvación que solamente Cristo puede dar. Gracias, Dios. Danos nuevas fuerzas, Señor. Derrama nueva fuerza sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén.